En esta mañana el capítulo 8, los versículos del 1 al 19. Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 19. Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 19. Quiero invitarles a que puedan acompañarme con su lectura silenciosa de este texto. Les pido a todos que su corazón y su mente estén enfocadas en lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. La palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las camas de y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Faraón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Vamos a orar en esta mañana. Sé que es un texto extenso, pero al tratarse de las plagas y lo que nosotros estamos tratando y viendo, hay principios y verdades muy importantes que se repiten vez tras vez a lo largo de estas plagas. Y por eso he querido unir estas dos plagas, las ranas y los piojos, para poder mirar el poder de Dios, también la naturaleza del pecado y la seriedad del juicio con el que Dios trata a aquellos que se resisten a su palabra. Vamos a orar en esta mañana y pidámosle al Señor su bendición y su guía al estudiar este texto. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu bondad, gracias porque solo por tu gran misericordia podemos estar reunidos en este tu día santo, en la reunión más importante que podemos celebrar, el culto sagrado en el cual tu pueblo se reúne a adorarte y en donde tu presencia está en medio de nosotros. Señor, te pido por tu gran misericordia que hables a nuestros corazones con palabras
tan claras, tan sencillas, pero tan desafiantes, que nos permitan golpear nuestro propio corazón y el camino por el que vamos caminando para volvernos a ti, amarte más, buscarte más. Aliméntanos, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de esta mañana es un sermón un poco atípico porque me alejo un poco de mi exposición, casi siempre en 3 puntos, para poder hablar de el texto de una manera exponiéndolo a medida que va desarrollándose la historia. Es una historia que tiene algunos versículos, 19, y por lo tanto tenemos que considerarlo uno a uno, pero no podemos bosquejarlo simplemente en 3 puntos, sino que tenemos que mirar cada detalle de esta historia. Antes de poder meternos en la historia de estas 2 plagas, yo quisiera que volvamos a recordar este principio. Mis hermanos, cuando uno considera las plagas que Dios mandó a Egipto por causa del endurecimiento del corazón de Faraón y también para poder desplegar lo que Dios es, nosotros tenemos que recordar que hay 3 cosas claves que tienen que venir a nuestra mente. Esto no es simplemente una lectura, no es simplemente recordar o decir, oh, sí, yo conozco esa historia. No, hay 3 cosas claves que tienen que venir a nuestro corazón y golpear nuestra mente. La primera de ellas es, en todos estos relatos, si hay algo que queda claro, es la grandeza de Dios. Ustedes recuerdan que una de las cosas importantes que dijimos al empezar el estudio de las plagas es que una de las preguntas claves que hace que las plagas comiencen a salir o ver la luz es el hecho de que Faraón dijo, yo no sé quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo. Esa fue la pregunta que él hizo. Y lo hizo de una manera desafiante. Yo no sé quién es. Por lo tanto, él no tiene por qué pedirme nada. Pero entonces Dios despliega su poder mostrándole a Faraón quién es Jehová. Y lo hace a través de estas terribles plagas que, como habíamos dicho anteriormente, empiezan con cosas que son molestosas. Empiezan con cosas que van haciendo la vida un poco más difícil hasta que finalmente la plaga se constituye en la muerte de los primogénitos. Va de menos a más, mostrando quién es Dios, mostrando su poder, mostrando su santidad, pero al mismo tiempo mostrando su misericordia. Porque siempre Dios los llama a los egipcios al arrepentimiento. Dejen ir a mi pueblo, dejen ir a mi pueblo. Cada vez que Dios está clamando eso, está buscando el arrepentimiento genuino. Pero también es misericordioso para con este pueblo que no era nada, que estaba limitado a algo tan pequeño, un pueblo esclavo que no tenía mucho para hacer, pero Dios muestra su grandeza al mostrar su misericordia, y este pueblo pequeño que era fácil de destruir, Dios dice, este es mi pueblo. Y entonces extiende su mano con hechos maravillosos y grandes prodigios para demostrar que ese es su pueblo y Él tiene misericordia. Así que en esta plaga miramos en primer lugar la grandeza de Dios, pero en segundo lugar, mientras leemos las plagas, no podemos dejar de pensar en la naturaleza del pecado. Mis hermanos, Faraón no es distinto de lo que nosotros éramos en nuestra condición antes de conocer al Señor. Un hombre necio, endurecido, no importa cuántas cosas le podían mostrar, no importa qué tantos hechos pudieran venir a su alrededor, su corazón tenía una sola posición. Él se endureció contra Dios. Todos los hombres sin Dios son así. Pero ¿saben qué? Al recordar la naturaleza de nuestro pecado, al recordar que esa es la forma vil en la cual nosotros vivimos y somos, tiene que llevarnos a temer y pedirle al Señor, como preciosamente escuchábamos la semana anterior, que cuando escuchemos su voz, aunque no es de la misma manera, de alguna manera los creyentes también pueden endurecer su corazón en contra de lo que Dios está diciendo. Pero hay una tercera cosa importante, y eso es la seriedad de los juicios de Dios. A veces uno no piensa, o piensa que simplemente, ay, Dios es bueno, o tiene atributos como su bondad, su misericordia, que son cosas que hay que contemplar. Pero mis hermanos, algo que debe llevarnos a adorar a Dios en este punto, al contemplar las plagas, es ver la seriedad de sus juicios.
cuando Dios dice algo, es mejor escuchar. Dios advirtió todas las veces, Él muestra su misericordia acompañada de su juicio. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque si no, esto y esto va a pasar. Y Faraón no escuchaba. Y Dios, quien es justo en sus juicios, le daba exactamente lo que había dicho que iba a hacer en contra de este hombre y de esta nación que habían decidido endurecerse. Mis hermanos, es mi deseo que mientras expongamos este texto y todos los demás, nosotros podamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de quién es nuestro Dios. A veces pareciera que tenemos de alguna manera la misma cultura de aquellos que estaban adorando a un supuesto Dios en Atenas, y llegó Pablo y les dijo: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Este es el Dios no conocido y este es su altar. Mis hermanos, en la iglesia cristiana, uno de los deleites más grandes que tenemos en nuestro corazón es poder decir: yo conozco a Dios, yo sé cómo es Él, aún en la forma limitada en que puedo conocerlo, yo sé cómo es Dios. Y anhelo que al verlo, también en esta mañana, nuestro corazón se postre delante de Él y lo adore, dándole gracias por sus juicios, porque nos muestran que Él es santo y que toma en serio la santidad, por su misericordia, porque amó a un pueblo que no lo merecía y porque le dio muchas oportunidades al faraón y a Egipto, pero también su grandísimo poder, que nadie puede detener su mano. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que ha decretado, se va a cumplir. Amén. Este pasaje contiene dos partes, como hemos dicho ya. De los versículos 1 al 15, que es la parte más extensa, habla de la plaga de las ranas. Y del versículo 16 al 19, habla de la plaga de los piojos. Así que nuestra exposición en esta mañana será considerando los hechos históricos que aparecen revelados en estos pasajes, pero también vamos a reflexionar en elementos importantes que salen, como les dije hace un momento, vez tras vez de la misma historia. Por decirlo así, esta es una historia que se repite 10 veces, 11 veces, 12 veces, porque antes de la plaga hubo advertencias también. Así que volvemos a mirar los mismos principios, pero particularmente el relato de estas dos plagas sacan a la luz algunos elementos en los que nosotros debemos reflexionar y tratar de conocer más a Dios de esta manera. Quiero que consideren conmigo entonces, en primer lugar, el relato que tiene que ver con la plaga de las ranas. Y quiero que miren conmigo el versículo 1, porque vamos a reflexionar. Esa va a ser nuestra primera parada en esta mañana. El versículo 1 empieza con estas palabras: deja ir a mi pueblo. Pero aquí viene una frase importante. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta es una expresión repetida vez tras vez. Esto es lo que Dios le demandaba al faraón: deja ir a mi pueblo, deja que salga de ahí. Ahora, estar en Egipto implicaba estar en un pueblo pagano bajo dioses paganos. Pero al rescatarlo de la esclavitud y toda la mala vida que ellos tenían, implicaba sacarlos de ahí. Pero el sacarlos tenía que ver con un propósito. Salían para algo. Eran rescatados por una razón específica: para que ellos sean mi pueblo, para que ellos me sirvan, para que ellos salgan al desierto a adorarme. Quiero que noten conmigo cómo se repite esta frase en algunos textos. Mire, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1. Quiero que todos veamos ahí. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Fíjense: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para celebrarme fiesta en el desierto. Eso implicaba adoración. Eso implicaba salir al desierto a buscar su rostro, a adorarlo, a reconocerlo por quien Él era. Miren el capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo:
deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Fíjese lo que acabamos de leer en el capítulo 8, versículo 1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mira el versículo 20. En la plaga de las moscas, Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Miren el capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, así dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Mis hermanos, esta es una repetición a propósito. Y quiero que usted lo vea en su Biblia para que note que aquí hay un énfasis real en este principio. Capítulo 9, versículo 13, la plaga del granizo. Fíjese lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Mira el versículo 13. Mira ahora el 10:3, capítulo 10, versículo 3. La plaga de las langostas. Entonces vinieron Moisés a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Lo nota ahí? Esto no es un énfasis humano. Esto no es un énfasis o una reflexión que no es importante. Es sumamente importante. Hay un propósito por el cual Dios demanda que su pueblo salga. No es solamente libertad. No es solamente salir de la esclavitud o el yugo donde estaban. Hay un propósito sublime por el cual los está rescatando. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso contrasta dos señores y dos tipos de estados en los que ellos se iban a encontrar. Por un lado está Egipto, está Israel en Egipto bajo el yugo de Faraón, y por decirlo así, todo su esfuerzo, toda su alma, toda su vitalidad, todo lo que son, se lo están dando ¿a quién? Al Faraón, a ese pueblo pagano. Y entonces Dios dice: deja ir a mi pueblo. Y entonces tiene que ver con salir, que se vayan al desierto, fuera de esa tierra. Otro contexto, otro escenario, pero por cierto, otro Señor. Para que dejen de perder su vida, su tiempo, su esfuerzo sirviendo a un Dios tan vago y falso como el Faraón. Dejando de invertir su esfuerzo y sus pensamientos en un pueblo que tiene dioses falsos. Déjalos ir. Pero la razón por la cual tienen que salir tiene que ver con adoración, tiene que ver con servicio, tiene que ver con encontrar a otro Señor. Un Señor el cual les da una vida completamente distinta a la que ellos tenían en Egipto. Mis hermanos, es necesario que nosotros volvamos a pensar en esta verdad una vez más en esta mañana. Esto nos habla de que cuando uno es rescatado del pecado, de la esclavitud, de nuestra vana manera de vivir, y yo quiero que piense conmigo, Pablo dice: nuestra manera de vivir era vana, vacía. Como el autor de Eclesiastés, corriendo detrás del viento. No hay nada. Estamos adorando a un Dios falso. Estamos dando lo mejor de nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestras ideas, nuestra juventud. Estamos esclavizados. Pero entonces llegó el día bienaventurado en el que Dios, por su gracia, nos sacó de esa esclavitud, aunque nosotros no queríamos saber nada con salir de ahí. Éramos infelices, éramos miserables, estábamos muriendo en nuestros pecados, pero no queríamos salir de eso. Pero Dios intervino de manera soberana, sacándonos de la muerte y poniéndonos en ese desierto para adorarlo. Ahora, hay un cambio de vida, hay un cambio de Señor, hay un cambio de razón por la cual vivimos. Y eso es lo que el cristianismo bíblico significa. Mi hermano amado, en esta mañana quiero decirte
Él te llamó para que tú le sirvieras. Él te llamó para que tú le adoraras. Él te llamó para dejar de vivir una vida vana y comenzar a vivir una vida realmente en un propósito real, profundo, conforme a lo que Dios estableció. Pasamos de un amo perverso y malo a un amo que es digno de suprema adoración y el cual nos llama a servirles. Quiero decir 3 cosas claves con respecto a esta verdad. En primer lugar, yo quiero que ustedes me permitan explicarles cuál es el significado de esto de salir de la esclavitud del diablo, del mundo y del pecado y ahora convertirnos en esclavos de Cristo. Este lenguaje no es un lenguaje común en nuestros días. Hoy sentimos horror al escuchar la palabra esclavitud. Sentimos que es denigrar completamente al hombre, y de verdad que lo fue cuando el hombre esclavizó a otros hombres. Cuando hombres sentían que tenían el poder o el derecho de mandar sobre la vida de otros como que fueran cosas con las que podían comercializar. Sin embargo, cuando hablamos de nuestra esclavitud a Cristo, estamos hablando de algo sublime. Estamos hablando del verdadero sentido del cristianismo, y eso significa, fuimos rescatados de este mundo para poder vivir en este mundo, para obedecer lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Eso significa vivir para Él. Eso significa hacer todas las cosas para su gloria. Ustedes y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para tener a un Señor que vale la pena servir. Pero hay requerimientos y cosas específicas que el Señor te manda y te pide. Tiene que ver con tu alma, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tus prioridades, tiene que ver con tus pecados. Él te llama porque Él quiere ser Señor de todo. Esa fue la razón por la cual te sacó de la esclavitud, para llevarte al desierto, para que le sirvas. Pero déjame decirte, en segundo lugar, después de haber explicado brevemente el significado, quiero decirte que existe una objeción muy común en nuestros días para hablar de esta esclavitud a Cristo. Oh, pastor, esa palabra esclavitud a mí no me suena, porque esclavitud a mí me suena como una imposición. No, pastor, yo le voy a decir cómo es la vida cristiana. Esto es lo que muchas personas piensan. Ellos dicen, mire, cuando Dios nos rescató nos hizo libres, ¿verdad? Sí, nos hizo libres. Eso significa que yo ya no hago cosas porque me dicen que tengo que hacerlas, sino que es algo que sale de mi corazón. Y entonces cuando sale de mi corazón, lo hago genuinamente porque soy sincero, porque lo hago con todo lo que soy. Y entonces a mí no me tienen que decir que vaya a la iglesia, yo voy porque yo quiero. A mí no me tienen que decir que lea la Biblia porque yo la leo porque yo quiero. A mí no me tienen que decir que obedezca los mandamientos porque yo los hago porque yo quiero. Y por eso, pastor, cualquier cosa que usted hable de esclavitud no tiene que ver con esta vida. Ya no somos esclavos, somos libres. Ese es el pensamiento de un cristianismo desbalanceado, que es lo que hoy vivimos en este mundo evangélico, que por cierto, no es solamente ese discurso hay que añadirle esto también. Por eso, pastor, como soy libre, cuando no quiero venir a la iglesia, no vengo. Porque yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero hacer las cosas que fluyan de mi corazón. Pastor, cuando yo no quiero cantar, no canto. Porque tiene que salirte de tu corazón. Cuando se trata de leer la Biblia, si yo no quiero hacerlo, yo no puedo mentirme. Todo ese aspecto y ese entendimiento no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico tiene una comprensión de estas palabras de Dios a Moisés para que se les dijera bien claras a Faraón. Ese pueblo es esclavo. Ese pueblo no te pertenece, es mío. Y como es mío, yo lo saco y lo llamo de esa esclavitud para traerlo a una esclavitud gloriosa, donde yo soy su Señor. El cristianismo bíblico nos lleva a pensar
que es cierto que ahora nuestro corazón ha sido cambiado. Si tú no quieres leer la Biblia y ese es el común denominador de tu vida, tú tienes que pensar si realmente has conocido a Cristo. Si venir a la iglesia es una imposición de tu esposa, de tu esposo, de quien sea. Tú tienes que cuestionar tu cristianismo. Quizás no eres un cristiano. Porque es muy cierto, fluye del corazón, sale de nuestro corazón. Ahora anhelamos amar a Cristo. Pero hay una verdad también. Libertad no significa ser guiado por tu corazón, significa tener la capacidad que ahora Dios te da para obedecer lo que Él te pide que hagas. Y déjame decirte una cosa, amado hermano. A veces no queremos hacerlo. Y a veces nuestro corazón embustero no quiere que tengamos deseos de tal cosa. Y te levantas con un sentido natural de decir, yo no quiero estar cerca de tal persona, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero leer la Biblia, porque es nuestra condición de pecado, es parte del remanente de esclavitud que nos queda. Pero solo es un remanente porque ya no somos esclavos. Y este es el sentido perfecto en el que no somos esclavos. Ya no estás obligado a vivir conforme a lo que tu corazón te dice, sino que ahora que estás en Cristo, cuando tu corazón te dice no, pero tú entiendes que tu Señor te dice que sí, entonces no importa lo que dice tu corazón. Y al entender eso, realmente estás viviendo lo que significa tener a Cristo como el Señor de tu vida. En esta objeción de muchas personas diciendo es que tiene que salir del corazón. Por supuesto que tiene que salir del corazón, pero quiero que recuerdes una cosa. Para siempre, en tu corazón hay una lucha que se libra hasta el día que tú mueras, donde está el bien que quieres hacer y el mal que siempre está a las puertas. Donde está el corazón que se inclina y cuando escuchas, como siempre te digo, una predicación sobre la oración, tú dices, oh, yo quiero orar más. Cuando tú escuchas una predicación sobre el culto familiar, tú dices, oh, yo necesito hacer ese culto. Pero luego luchas contra tu carne y muchas veces terminamos haciendo no lo que queremos en nuestro espíritu, sino la debilidad de nuestra carne. Esa lucha nunca se va a terminar. Pero tú tienes que saber una cosa. Ser cristiano no es un asunto emocional. Ser cristiano no se trata de lo que hoy quieres y mañana no quieres. Ser cristiano se trata de que Dios te sacó de la esclavitud al desierto para que le sirvieras. Y en esta mañana quiero decirte, quizás no estás viviendo tu vida cristiana con el propósito por el cual Dios te rescató, que es servirle. Y servirle no implica un ministerio en la iglesia local o hacer cosas públicas o estar involucrado en las reuniones, porque puede haber mucha gente haciendo esa que no le está sirviendo. Servir tiene que ver con un corazón que se rinde, con un corazón que se postra, con un corazón que lo reconoce como su Señor, con un corazón que entiende que es mi vida, el propósito de mi vida, el tener que adorarlo. Y sabes, hay días que eso no es fácil. Hay días que eso no es lo que te fluye espontáneamente de tu corazón. Hay tantas cosas con las que luchamos. Nuestros propios pecados es algo lo suficientemente grande. Y a eso súmale los pecados de otros que a veces nos desaniman también. Pero este es el punto aquí. Dios te llamó a servirle. Y tu corazón quiere, pero nuestra carne es débil. Nuestro desafío es que Él sea el Señor y nuestro Dios cada día. Esa es la razón por la que Él nos llamó de esta esclavitud. Amén. En la historia
reciente. Algunas personas trataron de divorciar un concepto teológico de otro y dijeron, una cosa tiene que ver con recibir a Jesús como tu Salvador y otra cosa tiene que ver a tener a Jesús como tu Señor. Y entonces crecimos en un contexto, un mundo evangélico donde se te enseñaba que tú tienes que creer y eso tiene que ver con emociones y tiene que ver con que tú aceptes que eres pecador, que tú creas que Cristo vino a morir a la cruz, que tú creas que Él puede perdonarte y tú dices yo creo, pero de pronto de ese yo creo hay una vida completamente desconectada con lo que eso significa. Y entonces para tratar de justificar el mal evangelio que se predicaba, decíamos, no, lo que pasa es que ahora Él es tu Salvador, pero todavía no es tu Señor. Hay que esperar que madures para que sea tu Señor. El ser el Señor de tu vida es una decisión posterior. El único problema con esa enseñanza es que no hay ninguna parte de la Biblia que pueda defender esa enseñanza. Si estamos hablando de que el Éxodo es una sombra de la salvación de los creyentes y lo que estamos estudiando es una sombra de lo que hoy en Cristo Jesús hemos recibido. Egipto era el mundo, Faraón era el diablo y todo nuestro propio corazón, y Cristo es el Moisés superior que nos sacó de esa esclavitud y nos llevó a una nueva vida al desierto para que Él diga, ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Nosotros entendemos que Éxodo es una sombra de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, si eso es así, yo quiero que piense por un momento, ¿cuál fue la razón por la cual ese pueblo fue sacado de esclavitud? ¿Cuál fue la razón por la cual el Dios le pedía a Faraón que dejara ir a su pueblo? La razón es una sola: vivir para Él. Es la misma razón del cristianismo. Mi hermano amado, quiero hablarte estando tú y yo en la misma posición. Ser cristiano y haber sido rescatado no es un asunto de lo que tú sientes, sino de lo que tú sabes. Y hoy no tienes excusa, así como yo no tengo excusa al predicarte esto. Tú y yo no tenemos excusa para decir, es que yo no sentía, porque tú ya sabes lo que Dios dice. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Al mirar la historia, podemos mirar en los versículos 2 y 4. Quiero que notes conmigo algo. Después de haber dicho esas palabras, el Señor le da instrucciones a Moisés y a Aarón sobre lo que tenían que hacer. Y hay tres cosas claves que aparecen aquí con respecto a esta primera plaga. En el versículo 2 se nos habla de que la plaga vendría como una consecuencia a la desobediencia de Faraón de no dejar ir a su pueblo. Fíjate el versículo 2. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Claramente la plaga era el resultado de la desobediencia de Faraón a lo que Dios le estaba diciendo que haga. En segundo lugar, también ves en el versículo 3 el carácter gradual de la plaga. Mira el versículo 3. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Fíjense, la advertencia de esta plaga es que esta plaga no era una plaga que los iba a hacer morir. Las ranas no te van a comer, ¿sí o no? Pero solamente en estas fechas, cuando uno ve en el clima, como por ejemplo en la costa, comienzan a salir esos grillitos y entonces literalmente uno se vuelve loco. Los grillos no te van a matar, ni te van a traer una infección pestilente, no va a pasar nada. Pero qué desagradable tener que acostarte y cuando levantas la sábana de tu cama para acostarte, listo para dormir, encuentras que hay un pequeño nido de grillos. Y luego cuando te pones los zapatos en la mañana y metes el pie, y luego cuando abres
el closet de tu ropa, encuentras que hay ahí unos visitantes que se están comiendo tu ropa. Y es común ver a algunos con camisetas con hueco. ¿Qué pasó? Los grillos. No los iba a matar, las ranas no los iban a matar. Pero era algo que iba a hacer la vida un poco más complicada. No iba a ser agradable estar ahí. Acuérdense de esto, por favor. Esa es la misericordia de Dios. No hubiera sido sencillo diciendo, deja ir a mi pueblo, si no todos los hijos primogénitos van a morir. ¿No hubiera sido más fácil empezar por ahí? ¿Sí o no? ¿No hubiera sido más fácil simplemente matar al faraón y decir, ahora todos estos salen de aquí? Pero yo quiero que notes, la misericordia de Dios se ve también en la forma gradual en que estas plagas aparecen. Primero, ranas. Más adelante, piojos. Después comienza la cosa a ponerse más dura. Granizo, langostas, oscuridad y finalmente muerte. Pero cada vez que Dios mandaba una plaga estaba diciendo, deja ir a mi pueblo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Faraón hubiera dejado ir a su pueblo? ¿Dios los hubiera permitido salir en paz y simplemente se hubiera llevado a su pueblo, sí o no? Dios no estaba advirtiendo, mira, igual te voy a destruir. No es lo que Dios dijo. Deja ir a mi pueblo. Deja que me adoren. No escucharon, no escucharon, no escucharon. La plaga se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que simplemente se quiebra por la mitad el corazón endurecido de Faraón. Pero quiero que noten que esta plaga muestra la misericordia de Dios. Al ser una plaga que empieza con algo pequeño, va a ser molestoso, pero no es para morir. Todavía hay esperanza, te puedes arrepentir. Quiero que noten en tercer lugar, en el versículo 4, el carácter general, o poder decir otra palabra, el carácter universal de la plaga. Universal hablando de Egipto. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿A quiénes les iban a caer las ranas encima? Todos. A él, a sus siervos y al pueblo. Ahora, esto mostraba que iba a llegar a cada uno de los rincones de Egipto y que todos iban a ver esa plaga otra vez. Y piensen en Faraón como un gobernante. Ah, si te metes conmigo, me insultas, yo puedo resistir. No, Faraón, no es solo contigo, también es con tu pueblo. Si tú no decides bien, tu pueblo también va a sufrir las consecuencias. Ese hombre estaba endurecido. Y por causa de su dureza, él no escuchó la reprensión. Así que, en primer lugar, hemos visto la instrucción de Dios a Moisés y Aarón en los versículos 2 al 4. Ahora veamos, en segundo lugar, la ejecución de la plaga en los versículos 5 y 6. La ejecución de la plaga. Los versículos dicen, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano sobre tu vara, sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Aquí nosotros vemos la ejecución. Mis hermanos, muy rápidamente nosotros a veces pasamos estos hechos históricos de una manera tan simple. Oh, ranas. Claro. Y entonces Dios dijo, van a venir ranas. Haz esto. Y luego dice, y él hizo eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cumplió exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. No sé si ustedes han visto a veces en Discovery Channel o otros canales que son, por cierto, anticristianos en muchos sentidos. Tratan de probar cómo las plagas fueron simplemente cosas que coincidentemente pasaron en el mismo momento. No, lo que pasa es que fue la erupción de un volcán. El otro día en el avión venía viendo un documental sobre eso. Fue un volcán que erupcionó. Y entonces, como erupcionó, eso trajo mucha tierra que golpeó contra la costa. Al traer eso levantó una capa de polvo y entonces ahí están los piojos. Pero luego esa capa de polvo lo que hizo fue, y así fue como vino esto, y así fue como vino lo otro. Fue una coincidencia. No. Si hay algo que nos queda claro es que este es un juicio dirigido. Y si ustedes se dieron cuenta de algo, Moisés sabía
que podían tomarlo como una coincidencia, y por eso le dice, cuando el faraón viene y le dice, ya, quítanos por favor esta plaga, y le dice, muy bien, dígnate a decirme cuándo quieres que ore para que esto se quite. Y el faraón le dice, mañana. Moisés oró y mañana se acabó la plaga. No había dudas, no había una pequeña puerta para dudar si esto era o no de parte de Dios. No había una pequeña puerta para dudar, oh, esto debe ser una coincidencia de las cosas de la tierra. No, era Dios tratando con ellos y claramente ejecutando lo que Él decía que iba a hacer. Permíteme reflexionar en este punto de una manera muy práctica contigo hoy. Dios le dice a su siervo lo que tiene que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Aarón? Extender su mano sobre todos los estanques de agua que había en los grandes, los ríos, el Nilo, etc. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Cuando eso pasara, iba a venir la plaga. Él lo hace. Y les pregunto, mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Permíteme hablar a tu corazón en esta mañana a través de meditar en estas palabras. En todas las cosas que tiene que ver con Dios, con su palabra y sus promesas, esto funciona siempre así. ¿Escuchaste bien? No a veces. No cuando hay suerte. Cuando Dios manda algo y su pueblo obedece lo que Dios manda, Dios siempre trae lo que prometió. Piensen, por ejemplo, en la crianza de los hijos. Mis hermanos, nuestro corazón se atribula muchas veces en la crianza de nuestros hijos. He visto muchos de ustedes llorando a veces por sus hijos y hemos hablado, hemos orado, nos preocupamos por las mismas cosas. A medida que nuestros hijos crecen, sus problemas crecen con ellos, su rebeldía crece, las cosas se vuelven difíciles, a veces difíciles de sobrellevar. Y sinceramente, si usted es padre y madre en esta mañana, usted va a estar de acuerdo conmigo, a veces uno pierde la esperanza. Pero he hecho todo lo que puedo hacer. No entiendo por qué esa rebeldía, no entiendo por qué esa actitud en su corazón, no entiendo por qué es así. Pero mis hermanos, en las cosas que no entendemos hay una verdad, y quiero que piensen esta mañana en Aarón y Moisés. No piense, es que lo de ellos eran plagas, los nuestros son problemas. No, ellos tenían un problema. Ellos tenían un problema porque se iban a parar delante del hombre más importante de la tierra y le iban a decir, Dios te va a mandar esta plaga. Y luego tenían que extender la mano así y creer que Dios lo iba a hacer. Porque si no lo hacía, sin problema iban a morir. Requería fe, requería reconocer lo que Dios estaba diciendo, requería ponerlo en obediencia inmediatamente. Y escuchen esto, amada iglesia, cuando la Biblia nos enseña que Dios dice que hagamos algo y uno lo hace, revise todas las historias que están en su Biblia. Cuando alguien hizo lo que Dios le pidió, Dios siempre respondió haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Es una fórmula perfecta, no tiene variantes. Dios hace lo que Él dice que va a hacer cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Y eso se aplica a la crianza de nuestros hijos. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No dejemos de instruirlos como tenemos que instruirlos. No dejemos de hablarle a su corazón como hay que hablarle. No dejemos de disciplinarlos. No los vamos a perder. Dios ha prometido en su palabra que Él va a hacer con ellos lo que Él quiere. Es nuestra responsabilidad no perder la esperanza mientras caminamos haciendo lo que Él nos mandó hacer. Lo mismo pasa en la relación matrimonial. Hay momentos donde uno llega a la crisis de decir, este matrimonio no tiene solución.
Pastor, todo bien, no nos odiamos, ya, ese es el problema, ya ni siquiera nos odiamos, ni siquiera discutimos. Este matrimonio no tiene esperanza. No. Si tú haces lo que Dios te pidió que hicieras, puedes tener la confianza de que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Esa regla y esa fórmula es inquebrantable, porque su palabra no puede ser puesta en duda. Sin duda, Él nunca ha prometido que todos los matrimonios van a tener todo bien, o que todos nuestros hijos le van a conocer, o van a temerle, o se van a someter. Pero hay reglas que Él estableció, que cuando uno las sigue, Dios siempre bendice nuestro camino. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Pastores, que estoy desanimado espiritualmente. Pastores, que siento que las cosas, y a veces uno mira, pastores, que la iglesia, mira, hay todos los defectos y todas las cosas, pero quiero decirte una cosa bien seria en esta mañana. Tu vida espiritual no depende de nadie más que el hecho de que tú mires a tu Señor y tu fuerza se reanude cada día al mirar su rostro. Si estás desanimado en esta mañana, si tú dices, es que espiritualmente, pastor, no, mira, haz lo que Dios te dijo que hicieras y espera los resultados, porque Él siempre hace lo que dice que va a hacer. Pero eso también tiene que ver con el ministerio en la iglesia local. Uno puede tratar a veces de pensar, pero lo que pasa es que hay otras iglesias que tienen más personas. Hay otras iglesias que están interesadas y que la gente va, tienen tantas actividades, tantas cosas, son tan relevantes en la sociedad. Y a veces los predicadores son tentados, somos tentados a pensar, no, lo que pasa es que si tan solo tú aumentaras esto o dejaras de decir esto, deja de predicar tanta doctrina los domingos, la gente se te aburre. Predica algo un poquito más divertido, haz un poco más de chistes, la gente se va a sentir a gusto. El problema es que cuando uno hace lo que Dios dice que uno hace y nos manda a hacer, es cuando vienen los resultados que Él ha prometido. Cualquier resultado que venga por cualquier otra forma que no sea la que Dios dijo, no es un resultado que nosotros deberíamos estar esperando. Mis hermanos, la fórmula es siempre la misma. Obedece lo que Dios te dice y Dios va a hacer lo que Él te prometió que va a hacer. Y eso está claramente estipulado en la Escritura. Y en eso nosotros podemos descansar. Amén. En tercer lugar, quiero que miren el versículo 7. Los hechiceros. Hay una historia repetida con respecto a estos hechiceros que aparecen aquí y siempre tratando de hacer lo mismo que Moisés y Aarón hacían. Fíjense el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora, noten un detalle importante. Ellos no solucionaron el problema. ¡Oh, qué lindo! Yo también puedo hacer que caigan ranas. No, no queremos que traigas ranas. Y no interesa de dónde viene tu poder satánico para hacerlo. Quiero que me resuelva este problema. Y evidentemente esto podría servir para quebrantar cualquier corazón. Somos incapaces, lo único que podemos hacer es contribuir al juicio que Dios ya estableció. No podemos cambiarlo. Simplemente Él manda ranas, nosotros no podemos matarlas. Si hacemos algo, van a seguir siendo ranas porque Dios lo estableció. En vez de quebrantar el corazón de Faraón, este encantamiento raro, porque como dijimos hace muchas semanas atrás, creemos que el diablo tiene poder y lo utiliza para engañar. Creemos que genuinamente estas fueron ranas que ellos también pudieron hacer. El problema es que aún con el poder del diablo, nadie puede ir en contra de las manos de Dios. Esto no es una lucha. Alguna vez hace años atrás vi una especie de foto donde se veía, seguramente usted lo ha visto, como que estuvieran haciendo fuerzas.
y está como alguien con la túnica de Jesús, y está otro horrible vestido como el diablo, y están haciendo como fuerzas, como que si este mundo se tratara de una pulsada, a ver quién gana. No, no, mis hermanos. El concepto bíblico es que el diablo ni siquiera puede describirse como un adversario del único Dios verdadero. Lo único que el diablo ha hecho en la historia y sigue haciendo el día de hoy es que a través de sus encantamientos siempre contribuye a que se haga lo que Dios estableció, aunque la razón por la cual el diablo lo hace siempre es perversa. El diablo no puede irse en contra de la mano de Dios. Hoy encontramos persecución hacia la iglesia en muchísimos lugares que, como no están cerca de nosotros, a veces somos un poco insensibles a eso. Todos los días escuchamos que mataron a un pastor en Nigeria, que entraron a una iglesia y acribillaron a 300 hermanos. El diablo sigue tratando de hacer lo que puede por ir en contra del plan de Dios. Pero mientras más el diablo utilice su fuerza, más contribuye a que el plan de Dios se cumpla exactamente como Él lo estableció. No hay adversario para nuestro Dios. Y lastimosamente lo que pasó con este encantamiento, que no pudo revertir lo que Dios estaba haciendo, sino contribuir a Él, sirvió para que este faraón comenzara a mirar de alguna manera y seguir endurecido. Sin embargo, comenzó a darse cuenta que la plaga no paraba. Y en los versículos 8 al 11 aparece como el faraón, y escuchen lo que voy a decir, aparentemente se arrepintió. ¿Sí o no? Miren el versículo 8 al 11. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Aquí hay un arrepentimiento aparente, ¿sí o no? Ahora, consideremos muy rápidamente algunas de las cosas que aquí aparecen en este arrepentimiento. En primer lugar, aparece algo que él expresa con sus labios, ¿sí o no? Oh, me arrepiento de alguna manera. Listo, ya entendí. Ya sé que la cosa está mal. Lo dice con sus labios. Pero en segundo lugar, cuando Moisés le dice: ok, si eso es así, dígnate decirme cuándo. Y él que le responde: mañana mismo. No esperemos más. Hay una urgencia, hay, por decirlo así, una devoción en esta manifestación externa. Lo dice con sus labios. Aparentemente, si nosotros no tuviéramos más de esto en el relato, hubiéramos dicho: Faraón se arrepintió. ¿Sí o no? Sin embargo, el texto nos dice al final que Faraón volvió a endurecer su corazón cuando Dios quitó la plaga de en medio. Mis hermanos, este es un ejemplo muy importante para entender lo que realmente significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es una condición que se expresa solamente con los labios. Arrepentimiento no es una condición ni siquiera que se demuestra a través de la urgencia que uno tiene. El arrepentimiento siempre tiene que ver con algo en el alma que te lleva a manifestar lo arrepentido que estás a través de las obras que tú haces. Él no estaba arrepentido. Simplemente él no quería las ranas. Él no estaba arrepentido y no le importaba mentir o pedir que se las quitaran con tal de seguir con su propio corazón endurecido. El arrepentimiento es algo que muestra quebrantamiento verdadero y cambio en el comportamiento externo. Sucede en el alma, pero siempre se muestra hacia afuera. Mis hermanos, hablemos de dos cosas claves en este punto tan sencillo. Es evidente que hoy muchos en la iglesia cristiana tienen un arrepentimiento muy similar al arrepentimiento del faraón.
corren a Dios pidiendo ayuda. Muchas veces, personas que no vienen a nuestra iglesia, las he tenido corriendo a mi casa a buscar ayuda. Siempre tenemos que estar listos para ayudar, porque nunca sabemos en qué buen momento Dios va a transformar esos corazones. Pero la triste realidad es siempre esta: busco a Dios ahora que lo necesito, y cuando medio se resuelve el problema que yo tenía, Dios realmente no es parte de lo que yo necesitaba. Ahora, esto también sucede en la vida del creyente. Nosotros tuvimos que habernos arrepentido para poder ser creyentes. Uno entra al mundo cristiano, entra a la vida cristiana a través del verdadero arrepentimiento. Pero mis hermanos, aquel que se arrepiente la primera vez para convertirse en un creyente, vive a partir de ahí una vida de arrepentimiento. Por eso, en la iglesia cristiana se nos manda a que cuando alguien dice que es un hermano y es recibido en la comunión como un hermano, y después de pecar y ser reprendido, esa persona no se arrepiente y no se arrepiente y no se arrepiente, es porque nunca se arrepintió de verdad, es porque no es un cristiano. Por eso la disciplina eclesiástica es tan importante. Pero mis hermanos, hay otras cosas que a veces no son tan visibles, pero esto es una tendencia que hay en nuestro corazón. Una tendencia a pedir ayuda y buscar a Dios, como la gente del mundo lo hace muchas veces. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado personas que no temen al Señor decir: oh Diosito, si tú me sacas de esta, mira, yo voy a hacer tal cosa? Pareciera que sin necesidad de que nadie se los enseñara. Es una tendencia tan natural de los hombres hacerle promesas a Dios con los labios que saben que nunca van a cumplir. Pero en esta mañana quiero decirte que esa puede ser una condición muy pecaminosa y oculta en el corazón de un creyente también. Yo me arrepiento de las cosas que hago cuando veo una inminente consecuencia. Pero si mi corazón no aprende a temer a Dios, si mi corazón no aprende a postrarse delante de Dios y saber que no se trata solo de la consecuencia, se trata de que he ofendido a Dios, las cosas cambian para siempre. No estoy hablando de cosas nuevas que ustedes no saben, pero estoy hablando de cosas que tenemos que volvernos a predicar todos los días. No pienses que podemos burlar a Dios. El texto bíblico claramente dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que cosecha en el Espíritu encuentra vida eterna, pero los que siembran en la carne cosecharán destrucción. Las palabras de la Biblia son firmes y siguen siendo una advertencia solemne para nosotros en esta mañana. Si tu corazón es un corazón que se está autoengañando, supuestamente pensando que eres algo que realmente sabes que no eres, la buena noticia es que puedes venir en arrepentimiento y fe hoy, reconociendo este pecado y pidiéndole al Señor que te permita vivir un arrepentimiento genuino. En quinto lugar, en los versículos 12 al 14, encontramos cómo Dios calma la plaga. Y en el versículo 15 encontramos al faraón endurecido. Quiero que miren el versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Finalmente, en esta mañana, quiero que miremos rápidamente la segunda plaga, que es breve en su descripción, pero que tiene un patrón o algo muy importante que aparece aquí. En primer lugar, en el versículo 16 vemos la instrucción que Dios le da a Moisés sobre la plaga. Y quiero que noten esto: aquí no hay advertencia. Aquí no hay ve otra vez y dile a Faraón. Así no empieza. Le dice: extiende tu mano.
Miren el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. ¿Qué es lo diferente de esta plaga con la anterior? En la anterior había una advertencia. Aquí Dios directamente envía la plaga porque hay una actitud deliberada de Faraón. Trata de engañar a Dios diciendo: oh, clamen a Dios, díganle que por favor pare esto. La parte del trato de Faraón al pedirle eso a Dios, ¿cuál era? Ok, yo paro la plaga, pero ¿cuál es tu parte? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Él toma la parte suya, pero no cumple su responsabilidad. Y Dios no puede ser burlado. Así que Dios ya no lo advierte, directamente le dice: extiende la mano sobre el polvo de la tierra, tu vara sobre el polvo de la tierra, y golpea el polvo para que se conviertan en piojos. En el versículo 17 vemos la ejecución de esta plaga. Y ellos lo hicieron así. Mis hermanos, nunca pasen por alto estas palabras tan preciosas de la Escritura. Y ellos lo hicieron así. Que eso se diga de nuestra vida. Y escuchó la palabra de Dios aquel domingo por la mañana, y ellos lo hicieron así. Y fue exhortado su corazón con respecto a su matrimonio, y él lo hizo así. Y esa mañana se predicó sobre cómo ser una hija que honra a sus padres, y ella lo hizo así. Eso implica obediencia, sujeción, reconocimiento de quién es Dios. En el versículo 18 y 19, la primera parte, aparece este elemento interesante que no está en la plaga anterior y que tiene que ver con los famosos hechiceros. Versículo 18 dice: y los hechiceros otra vez hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ¿qué pasó esta vez? Ya no pudieron. ¿Saben por qué? Porque la plaga se iba agravando. Como les decía hace un momento, esto fue gradual. Esto fue algo que iba avanzando de 1 a más. Después de 2 a más. De 3 a más. Aún en la primera, Dios toleró la insolencia de estos hombres. Nosotros también podemos. Agua en sangre, toma, aquí está el agua en sangre. Ranas, toma, ahí están las ranas. Dios fue paciente con ellos, aguantando la insolencia de hombres perversos que, usando la fuerza del enemigo, trataban de simular lo que Dios podía hacer. Pero llegan a este punto donde ya no pueden. Y es interesante porque dice que comenzó a haber tantos piojos, ya no eran solo sobre los hombres, sino que ¿qué comenzó a ser atacado ahora? Las bestias también, sus animales. Es decir, ya no eran solo ellos, ahora Dios comenzó a tocar sus posesiones. Comenzó a apretar su mano sobre el yugo que estos egipcios estaban haciendo contra Israel. En el versículo 19 dice que los hechiceros le dicen a Faraón las siguientes palabras: dedo de Dios es este. Hasta estos infames hechiceros se dieron cuenta que eso no era un tema atmosférico, que no era un asunto de hombres, que no era una magia que ellos podían imitar. Este es Dios. Faraón, deja de ponerte así, ya no podemos contra eso, es Dios quien está haciendo esto. Faraón en muchos momentos, en las historias pasadas que hemos visto, endureció su corazón por causa del testimonio de esos hechiceros. Y cuando vio que los hechiceros podían hacer, Faraón endureció su corazón. Y cuando vio que los hechiceros pudieron hacer las ranas, Faraón endureció su corazón. Pero ahora que los hechiceros no podían hacer eso, ahora que ellos reconocían que era Dios quien estaba obrando, ni siquiera eso ablandó su corazón. El versículo 19 termina diciendo: mas el corazón
de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Vemos la perversidad del corazón del hombre. ¿Tenía evidencias para poder creer, sí o no? Claro que sí. Quizás las evidencias en el pasado estaban un poco ocultas porque los hechiceros también pudieron hacer la misma magia que Dios estaba haciendo. Pero cuando ellos ya no pueden hacer, la evidencia que le daba jactancia, soberbia a este hombre, ya no estaba. Sin embargo, siguió siendo un soberbio. Mientras leía esto y meditaba en esto, pensaba en el corazón de los hombres sin Dios. Cómo ellos están mirando esto y ven cierta evidencia y ven lo de acá y escuchan lo de aquí. Y en vez de que su corazón se quiebre, como Faraón tuvo que haberse quebrado, en vez de reconocer que aún los mejores de sus hechiceros no pudieron con esto, que la evidencia le jugaba en contra, que era él el que estaba mal, que era un tema de rebeldía y no simplemente de algo que él también podía hacer, en vez de quebrantarse, se endureció. Los hombres del mundo son así. No se trata de evidencias. No se trata de que si hubiera un mejor razonamiento lógico. No se trata de que se pudiera explicar a través de ciertas leyes, de cosas físicas sobre la tierra. Oh, pastor, si tan solo se hablara más académicamente, ellos se convertirían. Nunca se trata de evidencia. Nunca se trata de lo que pueden ver o no. Si un ángel descendiera del cielo, aún así ellos no creerían. Porque no tiene que ver con las evidencias. No tiene que ver con lo que ellos no saben. Tiene que ver con la profundidad de la perversidad del corazón del hombre. Cuánta perversidad. Cuánto endurecimiento. Hombres necios que ven a Dios en todas las cosas y actúan como que si no supieran de qué cosa les habla. Ese era Faraón. Lastimosamente, a veces nosotros actuamos de una manera muy similar. Tú sabes quién te habla. Tú sabes quién está tocando las puertas de tu alma, buscando que te arrepientes. Y sigues con una actitud altiva, diciendo, no tengo la menor idea de qué me estás hablando. Sabes que Dios te está llamando en la autoridad de su palabra. Y sigues sentado mirando a cualquier otro lugar, diciendo, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Esa dureza es algo que no dura por mucho tiempo. Porque al soberbio Dios lo humilla. Pero Él mira con gracia a aquellos que escuchando su voz son capaces de arrepentirse, reconocer y creer. No necesitamos nada aparte de la Escritura para saber lo que Dios quiere de ti. Y en esta mañana tú y yo sabemos lo que Dios espera de nosotros. Fuiste llamado de la esclavitud para poder convertirte en un pueblo que le sirva, para convertirte en su pueblo, para que Él sea tu Dios, para que tú le honres con toda tu alma. Amados hermanos y amigos, en esta mañana, qué cosa tan dura sería vivir tu vida tratando de hacer oídos sordos a lo que Dios claramente habla a tu alma en esta mañana y a la mía. Vuelvo a citar las palabras que meditábamos la semana anterior. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La única manera de crecer, la única manera de dar fruto, no es llenarnos de actividades,
no es tener mejores predicadores, no es tener una iglesia con más programas. Son corazones que se quebranten cuando escuchan a Dios. Y yo anhelo que lo que has escuchado de Dios en esta mañana te lleve a reflexionar profundamente. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos bien. Gracias porque a pesar de la dureza de nuestro corazón, tú sigues hablándonos. No nos permitas caminar endurecidos. Permítenos conocerte. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen como Dios, como Salvador, como Redentor de sus almas. Te pido que tú los traigas en arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús, para que ellos puedan empezar esta nueva vida en la cual ellos puedan caminar en tu luz y resplandecer delante de tu faz, porque ahora los miras con gracia. Pero te pido a todos, por todos aquellos que estamos caminando en tu luz y que tú nos miras con gracia hoy. Señor, quebranta nuestros corazones porque necesitamos escucharte. Ayúdanos, ayúdanos, te lo suplicamos. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por ser quien eres. Tuya es la gloria. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.